Dice la palabra del Señor, hermanos, en Números 13, 8 y 16. Capítulo 13, versículos 8 y 16. Dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Ilumina nuestra mente y corazón en estos minutos que tenemos. Que hables tu Espíritu Santo y que no hable el hombre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Podéis sentaros. Siéntense. Ya he dicho en español latino, siéntense. Hermanos, veíamos que Dios, para darnos una herencia a nosotros, cuando decimos herencia nos referimos a algo que necesitemos. Puede ser una cosa material, puede ser un vehículo, lo que usted quiera que Dios le dé, Dios se lo puede dar, porque Él es el dueño del oro y la plata y el dueño de todo. Amén, hermano. Amén. Cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, ahí les iba a dar herencia a Dios. De hecho, cuando llegaron hasta se repartieron, ¿verdad? Mandaron unos espías, cuadricularon la tierra, ¿verdad? Hicieron tipo un mapa, ¿verdad? Y echaron suerte a ver a cada tribu qué porción le tocaba. Entonces, pero todas las tribus tuvieron su parte, su herencia. Y entonces nosotros tenemos que examinar los textos bíblicos, quiénes recibieron esa herencia y qué hicieron ellos para recibir la herencia. Copiar el modelo de ellos para saber qué tenemos que hacer nosotros para recibir nuestra propia herencia. ¿Tiene lógica o no, hermano? Tiene lógica lo que vamos a hacer. Entonces yo les decía que en primer lugar Dios desea nuestra obediencia. Eso lo habíamos visto cuando se manda a los 12 espías. Dios dijo, manden unos espías, y los mandaron. Esa es obediencia. Fueron, arriesgaron su vida para ir a ese lugar. En segundo lugar, andar por fe y no por vista. Eso lo vimos que lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En 2 Corintios 5:7. Que Dios quiere que tengamos fe, que vamos a obtener algo aunque no lo veamos. De hecho, la definición de fe de Hebreos 11:1, ¿cuál es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si yo espero obtener algo, yo tengo que estar seguro que lo voy a recibir. Si ustedes pasaron acá a orar, ustedes tenían que estar seguros de recibir su sanidad, ¿verdad? Y fíjense una cosa, siempre al final uno dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, la obligación suya es tener seguridad que lo va a recibir, aunque no lo reciba. Uy, qué raro, ¿verdad? Sí, porque si ya no lo recibe es porque no es plan de Dios dárselo, por alguna razón mayor que solo Él conoce. Y tenemos que respetar las decisiones de Él porque Él sabe lo mejor, ¿o no, hermano? ¿Verdad? Pero la obligación de uno es creer que sí se lo va a dar, porque eso nos ha mandado, tener fe. Dice la Biblia, no crea alguno que tiene fe que va a recibir algo del Señor, en el libro de Santiago. Entonces tenemos que creer, ¿verdad? No por vista. Pero Dios en su misericordia les permitió, porque los espías traían un montón de uvas, o sea, para animar al pueblo, ¿verdad? Y cuando el pueblo vio, y todo eso hay allá en esa tierra, ¿sí? Eso los motivó a luchar por aquello. O sea, a muchos necesitamos ver, ¿verdad? Cuando ya vemos las bendiciones de Dios, pues eso nos anima a seguir adelante. Y cuando no vemos la bendición, nos queremos echar para atrás. Y se nos olvida que ya antes Dios nos dio bendición, ¿no, hermano? Y ustedes reconocieron, y más de alguna vez han de haber dado testimonio de algún milagro que Dios hizo en su vida, o nunca han dado testimonio, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos alguna vez en su vida han dado testimonio de algún milagro que Dios le ha hecho? Casi todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora venir a dudar? ¿Me entiendes? No hay por qué dudar. Si Dios ahora no se lo ha dado, por algo ha de ser. Ya, uno tiene que examinar qué puede hacer. Porque puede ser solo una prueba. Puede ser para Dios manifestarse después y que sea más grande el milagro y su fe va a crecer más. Pero Dios tiene todo en control, eso no lo debe preocupar a usted. En tercer lugar, decíamos que Dios desea gente que no se achique. Porque Dios los manda a ver la tierra y todavía les dice, ¿verdad? Miren, vayan a ver si es una tierra que tiene muchos habitantes o son poquitos. Si son gigantones o son enanos. Si son ciudades amuralladas o es campo abierto y no tienen muralla. O sea, ¿será que Dios manda a los espías porque Dios quería saber cómo era? Si Dios ya sabe. Dios ya sabía cómo era. ¿Pero por qué los mandó? Para que ellos dependieran de su fe en Dios. Para ver si ellos, porque Dios ya sabía, pero ellos mismos iban a ver si era de verdad la fe que tenían, porque ellos hablaban de que tenían fe. Entonces Dios lo pone a prueba a uno, no para él enterarse si realmente tenemos fe, no.
Es para que nosotros mismos nos enteremos si tenemos la fe que decimos tener o no, si solo es de diente a labio o no. O sea, la prueba es para nosotros mismos, no para Dios. Eso es como un maestro de química. Y dice, están todos sus alumnos, digamos que ustedes son mis alumnos y yo soy el maestro, ¿vale? Y tengo los tubos de ensayo, ¿vale? Y digamos que yo les digo, bueno, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces los vamos a unir para saber qué es lo que va a pasar. Entonces hagamos el experimento y une, ¿verdad? Y dice, veamos qué sucede. Eso me suena como que el maestro no sabe qué va a suceder, pero el maestro ya sabe, ¿o no? Pero él dice, ahorita nos vamos a enterar qué es lo que sucede cuando unimos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como que él no supiera, él se hace el ignorante, pero por estar a la par de los demás, él se pone a nivel de sus alumnos, hace el experimento y dice, miren, ¿qué dio? ¿Qué da, hermano? Al unir 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, hermano, H2. Tan fácil que estaba, mire, pregunta de 3er grado. A ver, de qué grado es. La cosa es, hermano, de que está agua. Entonces viene el científico y dice, ahora sabemos que uniendo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno nos da agua. Él dice, ahora sabemos como que no supiera él, ¿ves? Pero para los alumnos quizás fue algo nuevo. ¿Me entiendes? Entonces Dios habla como que él no supiera. Dice, lo voy a poner a prueba para ver. No, la prueba, él ya sabe. Nosotros somos los que necesitamos enterarnos si como roncamos dormimos o como si ladramos mordemos. O sea, hermanos, de que tenemos que enterarnos nosotros mismos si nuestra fe es tan grande como decimos que es. Entonces viene Dios y nos pone en prueba, porque ahí demostramos si realmente tenemos fe. Entonces, Dios quiere gente que no se achique. La mayoría se achicaron, tuvieron temor cuando le llegaron a decir los espías, no, de esa tierra está bonita, pero unos grandes gigantones que hay. Y todos los que dudaron de Dios, de que Dios podía librarlos de esos gigantes, todos los que dudaron del poder de Dios no entraron. ¿Cómo la ven? O sea que no depende del tamaño de los enemigos, depende de su fe. Si usted tiene fe, usted va a tener lo que le está pidiendo a Dios. Si usted tiene fe, su milagro es realizable. Pero si usted duda del poder de Dios porque ve que es muy grande el problema que tiene, no va a recibir la respuesta. O sea que usted no tiene que concentrarse en el problema, sino en Dios, porque Dios es el grande. Y el problema es enano a la par de Dios. Entonces, ¿cuál es el cuarto deseo de Dios? Habíamos dicho que Dios desea que seamos cristianos tipo Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Eso lo decíamos la semana anterior. ¿A qué nos referíamos? Que estas tribus quisieron su heredad, quisieron su parte a este lado del río, ¿verdad? Del Jordán. Claro, del otro lado estaban los peores enemigos. O sea, a las otras 9 tribus y media les iba a tocar ir a darse duro con los enemigos y ellos vengan a aquí, ¿verdad? Entonces Moisés les dice, ustedes van a hacer que el pueblo se desanime igual que aquellos 10 espías incrédulos, porque 2 sí creyeron, a los demás, los otros, como eran 12 espías, 2 creyeron, pero los otros 10, no hombre, no vayamos, nos van a matar, ay, uy, viernes negro, ay, ¿verdad? Bien le dijo la hermana a la mamá, bueno, y el pastor que le está enseñando ahí, imaginen que no hacer culto, hermano. Y yo siempre les he dicho yo a las personas que uno no le tiene que tener miedo a nada de lo que hay afuera. Si no, porque se escribió el Salmo 91, pues no lo hemos leído, hermano. Y que dice el Salmo 91, no habla de protección. Y durante la guerra no eran los cristianos los únicos que veían que andaban en las vigilias así. Y sonaban las balas por todos lados, ¿sí o no, hermano? Pero ¿por qué lo hacían? Pues porque confiaban que Dios los iba a cuidar. Y si alguien se moría, se iba al cielo. ¿Y cuál es el miedo? ¿Ya? El miedo es que Dios le va a lavar. Pero hermano, no tenemos por qué temer. Entonces, acá estas 2 tribus y media dijeron así. No dijeron, no los vamos a dejar solos. No queremos que se desanimen las otras tribus. No, vamos a ir a pelear junto con ellos. Y cuando hayamos derrotado a los enemigos de los demás, entonces nos vamos a venir a heredar nuestro pedacito. Y Dios les dio su heredad, ¿sí o no? ¿Qué quiere Dios entonces? Que luchemos al lado de los demás hermanos por sus problemas, no que nos preocupemos solo por nuestros problemas, porque ese es un defecto que tenemos los cristianos. Pensamos solo en los nuestros y los demás que se los come el tiburón. Y no debe ser así. Imagínense que 2 amigos iban en una moto, se fueron a un barranco, o sea, no sé qué fue, un descuido, la cosa es de que fueron a caer a un barranco con todo y moto. Y cuando llegan los cuerpos de socorro y todo,
Solo hallaron al amigo que iba atrás, al de la moto, ya no lo hallaron, se fue. Y dejó al amigo, ni siquiera fue a ver si el amigo ya estaba todo muriendo, quizás, ¿verdad? Él lo que pensó es, quizás me van a meter preso, ¿verdad? Quizás van a decir que yo provoqué el accidente, imagínate. Y dejó al amigo tirado. ¿Qué hubiera hecho usted? Que hubiera quedado, digamos que hubiera sido en vehículo, ¿verdad? Y tienen un accidente. Quizás usted tuvo la culpa por ir manejando, qué sé yo, con mucho sueño, o quizás se había tomado alguna corona, como dicen que los cristianos corona tomamos, anhelamos una corona, los cristianos. Entonces, y a saber si un descuido al volante, ¡pum!, se dio por allá, y por miedo que lo metieran preso, deja a la persona que iba con usted ahí tirada, ¿verdad? Toda quebrada, y usted se da la fuga. O sea, eso no es luchar a la par de los demás. Nosotros tenemos que condolernos del dolor ajeno y estar ahí, hermanos, acompañando a las demás personas. Pero sucede, en las iglesias sucede que los pastores no vale, ¿verdad? Es decir, la gente se enferma, la gente sufre, la gente llora y nosotros no visitamos a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque se ha popularizado esa doctrina de la no visitación pastoral. No, antes se visitaba, hoy nadie visita. ¿Sabe por qué es? Por el qué dirán. Por eso es, no dicen los pastores, yo no, porque van a decir que a saber si me interesa la hermana o el hermano, no, mejor no voy. Y uno tiene que oler a oveja, ¿o no? Los pastores, los líderes, todos los hermanos tienen que oler a oveja. A mí me dicen, quizás ando de broma cada rato, pastores, que usted huele a oveja. Ajá, pues sí, pero mi pregunta es, ¿y los demás hermanos no huelen a oveja? Porque las ovejas están todas juntas en el redil, ¿sí o no? Y se rozan y se golpean entre ellas cuando van corriendo. Entonces todas las ovejas tienen que oler a oveja. ¿Huele usted a oveja? Levante el ala. ¿Cómo huele usted ahorita, hermano? Uy, pastor, ni le digo. Usted tiene que oler a oveja también. O sea, no es solo labor del pastor visitar a los enfermos. Pregunta, ¿quiénes ya fueron a visitar a la hermana Marta? Cuando estuve en el hospital, ¿alguien la fue a visitar? Aparte del pastor, yo sí fui. Ahora que está ahí, también ya fui. ¿Alguien la ha ido a ver a mi hermano? Mejor de otra iglesia que estaban ahí orando un día. La hermana Mirna estaba enferma. Ahí sí hay algunos que... también ha estado enferma, hermana. No me diga. Pero imagínense, vaya. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, cuando alguien está enfermo? Irlo a visitar. Pero la mayoría quizás esté esperando y pensando, no, es que esa es obra del pastor. Será, hermano. Esa es obra de toda la iglesia. Amén, hermano. Amén. Sí, hermano. Yo hasta estoy ¿verdad? Imagínense. Y hoy sí, a esta iglesia sí la visitaron, ¿sí, hermano? Ahí está, ya ven. Allá estaba en el centro médico, mire, ya. Un montón de hermanos ahí ni cabía, ya ni nos querían dejar entrar. Bueno, ¿y ustedes a dónde van a hacer paca? Nos dijeron entrar. ¿Verdad? Eso le iba a decir yo también, pastor. No, Marta. ¿Quién es? Sí, es que la hermana Marta es la señora aquella que vendía a la par de donde tienen el negocio de los hermanos. La que vendía pupusas, te redondean para Yacito. Que ustedes todavía no venían. Es que la hermana sufre de diabetes. Un día se levantó y pateó el gato. ¿Qué creen que hizo el gato? ¿Verdad? Le metió las uñas y le metió los dientes al hermano. Ahí está que se le hizo un gran hoyo en el pie. Ahí comenzó todo, ¿verdad? Pero después un día le hallaron tirada en su casa, le dio derrame, hermano, que ahorita no puede hablar. O sea, desde que le dio el derrame, ella no puede hablar. Ella trata de hablar y solo se entiende y dice no, o sí. Y ella como que entiende y quisiera expresarse, pero no puede. Tenía el pie un poco doblado y si se lo querían poner recto le daba un gran dolor. O sea, deberíamos nosotros armar un paquete de hermanos e ir a visitar a los enfermos. ¿Sí, hermano? Yo propongo que el día de mañana la ciudad conoce podríamos ir unos hermanos a visitar. Amén, hermano. Sería un buen día, ¿sabes? También tendría que haber un grupito de información, porque mi corazón está en convicción de visitar cuando tengo oportunidad de Dios. Yo sé que es eso. Yo sé que es eso. Nosotros tenemos una congregación
y que mejor llega a visitarlo uno que nosotros criticamos muchas veces como un catequista y no un miembro de la iglesia. Sí. Entonces, pero varias veces nos hace falta un poquito más de información Correcto. para poder nosotros dar Sí, tiene razón, eso ya no pertenece a los líderes. Como dijo anteriormente la hermana que pasó hacia adelante, Sí. y podíamos reunir algo de víveres o lo que sea, y en la necesidad de llevar algo también, de alguna medicina o un alimento. Muy buena idea. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la hermana? Es bastante cuando uno tiene la Amén. enfermedad, Amén. solo que viene a visitar, uno se siente bien fortalecido. Fíjate que por eso, hermanos, es necesario estar haciendo reuniones seguidas, así como estamos haciendo para lo de las actividades, tenemos que estar haciendo seguidas reuniones para tocar esos puntos, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar más unidos, hermanos. Sí, o sea, armar una canasta para dar. Correcto. Sí. Amén. Y siempre vemos hermanos enfermos que tenemos Sí, necesidad. que mire, ya estamos enfermos, pero no tenemos empleo, tenemos necesidad. Amén. Y como no hay mucha confianza, no le decimos al hermano, sino que por casualidad se dan cuenta y llega la ayuda, ¿verdad? Pero claro, así tenemos que hacerlo. Pero sí tenemos, y lo que dice el hermano me parece excelente. A mí me parece llevar un poquito de lo mucho que nos da Dios, ¿verdad? Amén. Y llevarle a esa gente que sí va a sentirse una gran bendición grandísima. Sí, sobre todo al hermano que está más necesitado ahorita en la iglesia, el pastor. ¿Cómo? Va a ser el primero que le vamos a llevar víveres. ¿Cómo no? No. Vale, continuando, hermano. Fíjense bien, el último punto. Dios desea cristianos tipo Josué. ¿Y cómo era Josué? Números 13:8. Ahí dice que se llamaba Oseas. De la tribu de Efraín era Oseas, hijo de Nun. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora veamos Éxodo 17:9. Segundo libro de la Biblia, Éxodo 17:9. ¿Cómo se llaman las dos tribus y media? Manasés, pero de Manasés era la mitad, era la media tribu. Es Gad y Rubén. Rubén era el mayor de los hijos de Israel. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ya las otras 9 tribus y media quedaban del otro lado. Dios desea cristianos tipo Josué. Éxodo 17, del 9 al 15 dice. 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Quién estaba hablando ahí? Moisés a Josué. ¿Qué le dijo? Sal a pelear, dice. O sea, Moisés le dio la orden a Josué, que era el guerrero, que saliera a pelear contra los hijos del diablo, contra los enemigos. ¿Ya? Pero Moisés iba a hacer algo. Yo estaré, dice, sobre la cumbre del collado, en un monte, y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué representa la vara de Dios? ¿Qué es la vara? El poder, pero hay algo más. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué lo de la regla? El canon bíblico. ¿Qué era el canon? Que venía de la palabra caña, que se ocupaba como una regla, la caña, ¿verdad? La ponían y hacían una raya. Entonces dijimos, así como se ocupa esa palabra, el canon, o sea, la caña, para medir, la vida de nosotros debe ceñirse a la palabra de Dios. Entonces la vara de Dios, la regla de Dios, la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Esa es una de la base principal de esta iglesia, la armadura de Dios, que la palabra es la que nos rige, la palabra es la que nos manda y no el pastor. Amén, hermano. Entonces, pero fíjense bien, en este caso yo sería como el Moisés de esta iglesia. Yo tengo la vara de Dios en mi mano, o sea, yo lo tengo que guiar a ustedes con la palabra, ¿sí o no? ¿Cuál es mi obligación? Fíjense bien, ustedes son guerreros, ¿verdad? Amén, hermano. Vale, ustedes tienen que ir a pelear. Claro, Moisés peleó también muchas veces, ¿verdad? Ahora él, hermano, ya estaba anciano, ahora le relevó a Josué.
¿Ya? O sea, hay ciertas cosas, uno no lo puede hacer todo, necesita colaboradores, necesita líderes. Amén. Entonces, ustedes son los Josué que van a ir a pelear. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿cómo se van a inspirar ustedes? Ustedes son Josué. Tienen que buscar inspiración para ir a luchar. Uno no lucha solo por luchar. ¿Se han fijado los niños cuando salen del cine de ver Spider-Man? ¿Cómo salen los niños? Así quietecitos. No, ¿Cómo salen del cine? como héroes. ¿Verdad? Hacen piruetas y de todo, ¿verdad? Porque van inspirados porque vieron a los que dañan. ¿Sí o no, hermano? Pues uno necesita héroes. Cuando uno juega al fútbol, digamos que ahorita agarramos una pelota, hermano, juguemos fútbol, y salimos todos a jugar fútbol, ¿qué dirían? Yo soy Messi, diría alguno, ¿verdad? Hermano Miguel. Yo soy Messi, diría, y yo le diría, yo soy cristiano, pero cristiano evangélico, no cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, uno tiene esos héroes porque uno se inspira, al que le gusta el fútbol. Y si es salvadoreño dice, el Mágico González, qué barbaridad. O sea, uno tiene héroes, ¿ya? Y uno se inspira en esos héroes. En este caso, Josué y el pueblo tenían que ir a pelear. Y en la persona que se inspiraban era en su líder, Moisés. Pero ¿por qué los inspiraba Moisés? Porque tenía la vara de Dios en su mano. ¿Sí o no? La misma vara que Dios le había dicho, toca el mar y se va a abrir. O sea, eso simbolizaba la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted, fíjense bien, se inspira, no en mí, ponga atención en eso, no era Moisés, era la vara que tenía en su mano, porque con esa habían sido hechos los milagros. Mientras yo predique la verdadera palabra, usted inspírese, no viéndome a mí, oyendo los mensajes, y trate de guardarlo, trate de cumplirlo. Y si usted, hermano, se inspira en esa vara, la va a hacer. Y mire lo que sucede, dice en el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, pero que tenía en la mano, la vara. ¿Qué pasaba con Israel? Prevalecía más cuando... Allí dice, miren el 11, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba las manos, prevalecía Amalek. ¿Qué quiere decir, hermano? Que fíjense bien, si uno como líder está predicando la palabra con todo, y de pronto uno como líder se desanima y baja la vara y dice uno, cansado ya de predicar, muchas pruebas tengo. O a veces sucede con los líderes, ¿no? A mí me echan la culpa de todo, porque siempre pasa, hermano, en un equipo de fútbol falla, ¿a quién quitan? ¿A los jugadores? No, el técnico. ¿Y qué pasa en las iglesias cuando las cosas van mal? El pastor tiene que estar haciendo algo mal, pues como uno es el líder, ¿sí o no, hermano? Pero sepan esto, hermano, así como Moisés se cansaba, también yo me canso. También el hermano Estanislao se ha sentido cansado en algún momento. El hermano Miguel también, que predica. Yo sé que por momentos se cansa. Todos nos cansamos, porque somos humanos, ¿no, hermano? ¿Qué tenemos que hacer los líderes para seguir dando el ejemplo? Porque si yo me canso, el pueblo pierde. ¿Qué pasaba cuando Israel bajaba los brazos? Dice, cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo comenzaba a perder porque no tenían algo en que inspirarse. ¿Ya? Ellos necesitaban ver a su guerrero principal con la espada en la mano. Mientras el líder no se rinda, los miembros no se rinden. Imagínense que si yo se muere mi abuelita y no vengo a predicar un mes, hermano, estoy de duelo. Hay que predicar el hermano Cami porque se murió mi abuelito. Y de ahí se desanima el pueblo, ¿sí o no? Si el pastor se pone a chillar, o sea, ¿cómo es que cuando a mí me murió? Podría decir alguien, ay, venía bien campante, tenga fe, hermano, fortalezca, Dios. Y hoy que se le muere la abuelita, allá está todo deprimido, ahí en el psiquiátrico lo tienen, le dan con tratamiento porque le murió la abuelita. Imagínense, hermano, no he dejado de predicar yo, ¿o sí? No, aquí estamos, al pie del cañón. ¿Por qué? Porque si yo soy líder, tengo que estar con la espada en la mano, inspirando al pueblo, predicándole de la vara de Dios. Pero como bajamos los brazos a veces los líderes porque nos cansamos, el pueblo algo tiene que hacer para animar a sus líderes también. ¿Y sabe cómo nos pueden animar ustedes? No es dándonos dinero, la mejor manera es también hablándonos ustedes la palabra a nosotros cuando nos vean flaquear.
Y si nos ven a nosotros en algún momento titubear o cansados por algo, animen, dennos palabras de aliento. Así como los líderes tratamos de darle palabras de aliento a usted. Si usted nos mira desanimados a nosotros, también anímenos. Pero anímenos con la roca que es Cristo. ¿Sabe qué hicieron cuando Moisés se cansó? Miren lo que dice el versículo, por favor, el versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una y la pusieron debajo de él, una piedra. Cuando ustedes me vean flaquear a mí, cuando me vean cansado, consíganme una roca, hermano, por favor. ¿Sí? No, para tirarme en la cabeza no. Pastor, se está desanimando, va. ¿Verdad? Voy a tener que dar como los antimotines, yo como cranecudo. No. Cuando yo me sienta cansado, tráiganme una roca, que es lo único que me puede fortalecer. Porque yo sé que de esa roca fluye agua. Y la roca se llama Cristo Jesús. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Moisés, en lo único que descansaba era en la roca. Cuando él se sentaba en la roca, tranquilo. Pero mire lo que sigue diciendo. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Como cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. Y cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo ganaba. Pero Moisés se cansaba, vinieron dos ayudantes de él. No, Moisés, te vamos a ayudar. Y le levantaron las manos. ¿Ya? Y entonces Josué, que era el que estaba luchando, vio que Moisés ya no bajó los brazos, porque tenía otros que le estaban ayudando a tener los brazos arriba. Ustedes son los guerreros, hermanos. Y ustedes tienen que animarse igual que Josué, viendo a este líder con la espada en la mano, y que cuando se cansa hay otros líderes que lo fortalecen, que le ayudan, y eso que sirva de inspiración para usted, que si los líderes no bajamos los brazos, tampoco usted lo haga. ¿Y sabe por qué Moisés se sostuvo? Por la roca. ¿Sabe cómo me sostengo yo como líder? Con la espada en la mano. Porque yo veo a mi líder, aquí en mi mente lo veo, y sabe, nunca bajó los brazos por mí. Así estuvo. Hasta que agachó la cabeza y dijo: Padre, en tus manos se encomiendo mi vida. Mi líder, que nunca bajó los brazos para poderme salvar, y yo sé que su mismo líder se llama Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor, hermano, y vamos a orar.